Se busca ley en la ficha pegada en el poste de la esquina para dar vuelta a mi cuadra. Cabello largo, negro, uniforme de secundaria. La familia se preocupa, su papá sale a buscarla. Se busca, nunca volvió del trabajo. Pantalón de mezclilla y camisa cuadros. Buenos días, bienvenidos. Los saluda Valentina junto con mi equipo Yanela, Amparo y en la producción Elías y Mariano. Hoy, jueves 16 de octubre, se pronostica lluvia en la noche aquí en La Plata y arrancamos con un tema de María Advertencia, una rapera zapoteca que se llama Se Busca, que es precisamente una denuncia a la violencia de género, específicamente en México, pero ahora a nivel internacional, que creo que es pertinente con los temas que seleccionamos para ustedes hoy. Va a ser un programa muy productivo con este hilo narrativo de violencia. Primero hablamos de un contexto internacional, después les traemos una entrevista con una socióloga muy buena, entonces sintonicen, escuchen. Aquí, primero de contexto internacional más leve para ir introduciendo el tema, les tenemos a Amparo con una noticia de Uruguay. Por favor, Amparo, ¿qué nos puedes decir de la noticia hoy? Bueno, primero buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Y la noticia que traje hoy es acerca de que Uruguay aprobó la ley sobre la eutanasia. Una ley que trae debate ya histórico, un debate sobre el derecho a la vida, sobre la salud, sobre la religión, y abarca un montón de temas bastante complicados, bastante complejos, y Uruguay se convierte en el primer país en Latinoamérica en tener esta ley. Me pareció importante más que nada también para saber la opinión de las personas que están escuchando esto, qué opinan sobre esta ley, si consideran que debe ser legal, si no, si lo ven viable para la Argentina, así que lo dejamos ahí, lo tiro para que cada uno pueda sacar sus conclusiones. Y nada, un dato que por ahí nos deja, ¿no? Esta cosa del derecho a la vida, del derecho, sobre todo, de poder decidir, y me parece que ese es un tema que hoy va a estar en nuestro eje de programa y me parecía importante traerlo. Claro. De Uruguay, del derecho a decisión, que también tiene que ver con el tema de género, ¿no? Que es un eje que también se amplía, se busca profundizar. Tenemos un análisis relacionado a eso. Y ahora mi compañera Yanela nos va a hablar un poco de un caso que es tanto doloroso como alarmante que pasó aquí en Argentina, que es el caso de Dayana. Bueno, vamos a compartir esta noticia que ha generado conmoción en Entre Ríos. Se trata sobre una joven que estaba desaparecida, Dayana Mendieta, de 22 años, y fue hallada sin vida el martes pasado dentro de un aljibe. El sospechoso se trata de un trabajador rural de 55 años de edad, Gustavo Prindo Brandino, quien aparentemente tenía una relación o un vínculo con la joven. Todavía no se ha encontrado el teléfono de la víctima, que sería una pieza clave para la investigación, porque sería los últimos movimientos de Dayana. Dejó de funcionar el viernes 3 de octubre a las 8 de la noche. El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, reafirmó de nuevo que había un vínculo amoroso entre el trabajador rural y la víctima. Es un caso que ha generado conmoción en Entre Ríos y esperemos que se esclarezca. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, no dudes en comunicarte a la línea 144, que atiende las 24 horas, es gratuita y confidencial. Gracias, Yanela. Sí, y ¿por qué hablar de Dayana, de los casos de feminicidio, de violencia de género? No es algo accidental, algo que hagamos para generar temor o morbo, sino que este espacio precisamente hoy lo queremos dedicar a alzar la voz, a hablar de temas que nos duelen a todos, pero que es necesario mencionar, ¿no? Entonces queremos abordarlo desde el tema del respeto, del conocer a la víctima, no solo como en su faceta de víctima, ¿no? Sino quién fue la persona, porque es profundamente alarmante que tengamos que hablar de casos de feminicidio al aire, ¿no? No solo
aquí en Argentina, sino en México, a nivel internacional, que es un tema que une a ambos países, ¿no? México, Argentina, Latinoamérica, el tema de los feminicidios, el tema del dolor, de hablar desde la pérdida, el duelo. Entonces, hablar de esto también nos ayuda un poco a dejar de normalizar la violencia, ¿no? Nuestro objetivo aquí al darles esta noticia no es generar un clima de pánico, sino un clima de empatía, de solución, de solidaridad entre países, internacional, entre quienes viven violencia y todavía no lo pueden hablar. Entonces, por eso es un tema valioso que queríamos traerles hoy. Y también es un tema que queremos profundizar más. El hacer un análisis profundo también nos ayuda a desmitificar, a desestigmatizar la narrativa de los feminicidios, ¿no? Del tema de odio. Entonces, aquí en el programa vamos a hacer una pequeña pausa, un corte, y continuamos con una entrevista de una socióloga especializada en el tema de violencia de género y de narrativa, ¿no? Del tema de código penal, el cómo se difunden este tipo de noticias. Entonces vamos con el corte, sigan escuchando, vamos con el corte y regresamos. Cada persona que no está es una ausencia que nos sana. Nos vamos convirtiendo en una sociedad sin alma. Hay una bestia allá afuera acechando nuestra casa. Y si como pueblo lo permitimos, ¿cuándo acaba? No arregla nada pensar que esto no te pasará. Cuando la violencia tiene acechada la ciudad, la prioridad debe ser frenar esta pandemia de la desaparición forzada que ataca a cualquiera. También yo busco a quien nos hace falta, pues viviendo en este infierno no se sabe quién se salva. La cifra es alta y también aumenta el miedo, pero en la incertidumbre se guarda siempre el anhelo que quien no está pueda regresar de nuevo. Se busca ley en la ficha pegada en el... Volvemos aquí, bienvenida Amparo al programa. Aquí la entrevistadora Yanela, les tenemos esta entrevista de violencia, entonces dejo que hablen ellas, que nos enseñan un poco del tema. Buenísimo, buen día, un gusto. Buen día. Bueno, Amparo, ¿cuáles serían los 4 datos claves para entender el femicidio? Bueno, primero hacer como una breve descripción, ¿no? Que el femicidio es un asesinato intencional por motivos de género. Es el resultado extremo de la violencia hacia la mujer. Y partiendo de ahí, yo armé como 4 puntos bien sencillos como para poder bien ponerlo como en un cosito y que se entienda bien todo perfecto. Primero, que es un problema estructural, es algo que radica en la sociedad. No solamente es, bueno, voy y bardeo a una mujer. No es un problema social que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la creencia, que tiene que ver con las narrativas y con la manera en la que uno fue criado, ¿no? Después, que las mujeres y las niñas tienen más posibilidades de morir en manos de quienes tienen más vínculos estrechos con ella que no tienen. Digo, pensamos en la cantidad de casos de femicidio y empezamos a ver las vinculaciones y casi todos son exparejas, parejas, novio, hermano, primo, ex-suegro. Digo, siempre es un vínculo estrecho con la víctima. Después, que las mujeres y niños marginados quedan casi siempre en mayor riesgo. Digo, siempre la parte marginada de la sociedad, ya sean las mujeres, ya sean los pobres, ya sean las disidencias, digo, siempre quedan marginados en cualquier sentido. Y por último, que es algo que se puede y se debe prevenir. Digo, es algo que no es que, listo, pasó, no. Todos los femicidios tienen un nivel de prevención y todos se pueden haber no logrado. Claro, sí, obvio. Y además también muchas mujeres que sufren violencia de género no denuncian o se callan porque muchas veces es el famoso no te creo, algo hiciste. Perfecto, sí, eso Claro, pasa un montón. Si una chica va caminando en la calle con pollera con short y pasa un tipo y le dice algo, bueno, mirá cómo andás vestida. Sí. Es como todas esas creencias y con las que convivimos todos los días. Sí, también la idea de bueno, es un piropo, ¿no? Y es como, Claro. bueno, no, pero no me conoces, no Claro. soy quien, no necesito tu piropo, sos una persona que Aparte, no ¿cuáles conozco. son sus intenciones de decirle algo a una chica en la calle que tiene pollera? O sea, ¿con Tal qué? cual. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta.
¿Cuál es la importancia de la figura en el Código Penal? Bueno, es muy buena esta pregunta, porque justo en Argentina esto está medio como en una crisis. La imagen o la figura de femicidio en Argentina llega en el año 2012, con la ley 26.791, donde uno de los primeros casos que tuvo como sancionado bajo la figura del femicidio es el caso de Wanda Tadei, que fue quemada por su esposo en una discusión, ¿no? También nos dejan claro la violencia hacia la mujer y claro, esta cosa de, bueno, es mi territorio, discuto con ella y la mato porque me pertenece, ¿no? Al principio este caso fue catalogado como homicidio agravado por el vínculo y después se terminó cambiando la condena a femicidio. En segundo lugar, que es reconoce la violencia, ¿no? Hay una autora que hablaba, que se llama Rita Segato, que hablaba de que, bueno, los hombres no matan porque sí, porque sino que están criados bajo una ideología y bajo esta cosa de, bueno, nosotros somos superiores. Claro. En el feminismo se lo llama tipo los hijos sanos del patriarcado, sí, pero esta cosa de la mujer es territorio. Hace poco veía una entrevista de una chica que decía, no es que yo veo una mujer y la mato porque es mujer, se la mata porque es parte del territorio, se claro, considera, bueno, esto es mío y es algo que me pertenece. Y es como una propiedad, ¿viste? Tal cual. Eso es también lo que viene a reconocer la figura del femicidio. En tercer lugar, es la desnaturalización de la violencia. Al reconocerla, se dice, bueno, vamos a desnaturalizarlo. Esto no es normal. No es normal que mueran mujeres cada 24 horas. No es normal. Esto hay que desnaturalizarlo y por eso también se pone esta figura. Después, permite que se planteen políticas. Hoy hace un rato decía, bueno, las mujeres marginadas quedan en mayor riesgo. Bueno, esto permite poder pensar, poder planificar políticas para la prevención de estas. Y después me parecía importante que esta figura del Código Penal, como decía hoy, está en crisis, porque hoy el gobierno nacional argentino quiere sacar esta figura del Código Penal, porque según el presidente de la Nación, está como en contra de la igualdad ante la ley. Él millones de veces ha dicho esta cosa del género, que no es verdad, que no sirve, el curro de los derechos humanos, digo, siempre ha tenido esa narrativa, un antifeminismo estatal terrible, que también fue por parte del ministro de Justicia Nacional, que no sé si mucha gente sabe, pero hubo un caso medio raro con una mujer que murió de manera muy sospechosa, él estuvo, y bueno, no sorprende absolutamente para nada que tenga estos dichos ahora bastante aberrantes, así que es muy importante que esté la figura en el Código Penal. Claro, obvio, aparte el presidente miles de veces ha expresado su misoginia y a su nivel extremo. Sí. Bueno, me parece una locura que la señorita, porque le pegó el marido, va y hace la denuncia. Entonces sí, es como... Sí. Él es el primero en atacar a las mujeres, en querer cerrar el Ministerio de Género. Sí, y tiene las prioridades, creo, un poco distorsionadas el presidente. Claro. Se preocupa mucho por pensar si Trump le va a dar un préstamo para sacarse la fotito, todo, pero mata mujeres. Hoy, en la última semana... Hubo 8 femicidios. 9 femicidios en 5 días, un aproximado de femicidios cada 14 horas. Es una locura. Y él está pendiente a, bueno, voy a conseguir plata o no. Digo, bueno, ahí nos damos cuenta de dónde estamos parados. No solamente está mal parado el país, que no sabe cuál es su rumbo, lo que nos queda a nosotras. Digo, que siempre fuimos las que estamos abajo. Bueno, ahora subsuelo definitivamente. Siempre estamos en riesgo, estamos desprotegidas porque muchas veces cuando las mujeres hacen las denuncias ha pasado que en las comisarías dicen, bueno, señora, váyase a su casa, o sea, resuelva los problemas con su marido. Entonces como que... Sí, la verdad, tristísimo. Sí. Y perdón que te interrumpa, Yanela, pero claro, ¿cómo es esta figura de querer hacer algo, un tema público-privado, ¿no? El hecho de esta violencia se vive domésticamente, no nombrarlo como feminicidio es también hacerlo un problema de la esfera privada, no de un problema social, estructural que se tenga que hablar, sino de, bueno, esto lleva a lo individual, tú otra vez, es volver a pasos atrás. Y además, ¿no? Pensar en términos históricos, digo, hace casi nada, digo, 2012, fueron 13 años sacando las cuentas, si no me equivoco, desde que está esta figura. Antes era considerado como crimen pasional, o sea, una locura, mujer muerta a manos de un hombre y era, bueno, es un crimen pasional, ¿no? Bueno, no. La mató, el famoso la mató porque la ama. Claro, tal cual. Claro, que además es como quitarle profundidad, ¿no? El decir, esto lo hizo por un arranque de odio, que quién sabe de dónde salió. No, o sea, como tú lo dice Rita Segato, sabemos de dónde sale el odio. Este es un problema estructural que se tiene que nombrar, el feminicidio, y tenemos casos que ayudan a
a nombrar esta violencia y que el nombrarlo también es prevenirlo. Sí. El decir, bueno, tienen esta figura legal que no solo protege en este momento, sino protege a futuro. Entonces, el que se discuta quitarlo del Código Penal a mí me parece bastante grave, claro. Sí, Claro. tal cual. Bueno, ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los discursos de odio en la actualidad? Bueno, primero los discursos de odio son la base de cualquier tipo de violencia. Hay que entender que la violencia verbal culmina en una violencia física, siempre. Si yo voy y digo, hay que matar a alguien, probablemente vaya y lo mate. Y para cerrar un poco rápidamente, quedarnos con esto, que hay un femicidio cada 14 horas en las últimas semanas. Claro. Sí, obvio, como dice Amparo, los discursos de odio se vuelven hechos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede difundir esta problemática desde el arte? ¿Cuál es la importancia? Bueno, primero, ¿Hay algún libro o película que hable del tema? Sí, bueno, resumidamente hay un libro en México que fue la autora nominada a los Nobel, que hablaba del femicidio, y acá en Argentina también hay un libro que se llama Come Tierras, que también habla desde un femicidio, desde la perspectiva de la hija de la mujer asesinada. Así que nada, les recomiendo leerlos y a esperar qué va a pasar. Sí, claro, ese libro que es de Cristina Rivera Garza, que se llama El Invencible Verano de Liliana, precisamente habla del duelo de Cristina, ¿no? El enterarse cómo perdió a su hermana y abrir un archivo histórico personal que también fue tema difícil, y el vincularlo a un sistema legal que la abandonaba, porque en el momento del asesinato de su hermana no estaba la figura de feminicidio, fue hasta después, y que pretende reabrir el archivo de su hermana no solo para hablar de su hermana no como víctima, sino como la persona que fue, sino también para denunciar el problema de feminicidio en México y a nivel internacional, ¿no? Entonces nos quedamos con esta reflexión de qué papel tiene el arte en la denuncia de la violencia de género, ¿no? Y qué hubiera sido si el Nobel hubiera sido para Cristina, que al final no fue, lo ganó el autor húngaro Laszlo, pero nos quedamos con bueno, por lo menos sabemos que existe material, ¿no? Que podemos recurrir a una literatura que nos acompaña en un duelo general como es el del feminicidio. Entonces, muchas gracias, Yanela y Amparo, por esta entrevista, por hablar de estos temas, por hacerlo desde el respeto, no desde el morbo. Gracias a ustedes, escuchas, por quedarse con nosotros, darnos sus discusiones, preocupaciones. Nuevamente, al productor Elías y a Mariano, muchas gracias por acompañarnos en el programa. Y bueno, aquí terminamos. Gracias. Esperamos sus opiniones. Muchas gracias. Presentación con vida y castigo a los